un poco de esta charla o de esta entrevista es tratar de poner algunos elementos para una interpretación sociológica de estos fenómenos que se han dado de movilización en el campo a través del grupo que se denomina como autoconvocados. A partir de ese fenómeno que surgió en el verano, tratar de salir un poco de las cuestiones más aparentes y más de prensa para tratar de tener una mirada más sociológica sobre el fenómeno y tratar de ver qué son los elementos que este conflicto está expresando y ver qué elementos hay de alguna manera conformando esta compleja situación que está viviendo actualmente el país en relación a sus principales organizaciones agrarias y su relación con el gobierno. Nuestra interpretación de estos hechos surge de alguna manera a partir de un estudio sistemático que venimos realizando desde la relación de las políticas públicas con las organizaciones agrarias, que hemos sacado este libro sobre políticas públicas y organizaciones agrarias en el Uruguay progresista, donde analizamos básicamente los últimos 10 años y cómo se han dado la relación entre las organizaciones agrarias y el gobierno y los gobiernos progresistas, estos últimos dos, los primeros dos y en parte el tercero, y ahí lo que encontramos es que en una primera mirada podríamos decir que este conflicto emerge de dos tensiones, dos grandes tensiones que se dan en el país. Una que son de alguna manera las que generan la fuerza con lo que esto emerge, la fuerza menos propagandística, publicitaria que este conflicto tiene. Uno es la tendencia y el proceso creciente de redistribución que los gobiernos nacionales han generado de la presión por tratar de redistribuir riqueza, básicamente a través de varios mecanismos. El que más afecta quizás a las áreas agrarias es todo el proceso de negociación colectiva de los salarios en el medio rural, que esto empezó en el 2005 y sigue y ha generado un sistemático aumento de los salarios y de la formalización del trabajo, que eso de alguna manera ha venido constriñendo las ganancias de las empresas. Y por el otro lado, la reducción que se ha dado en este último periodo de la ganancia extraordinaria que recibía el sector, básicamente producto de los elevados precios de exportación que se recibían básicamente por la soja y algunos otros productos agrícolas. De alguna manera esas dos tensiones ya comenzaron desde el primer proceso de gobierno, cuando se instaló el gobierno progresista, que intentó de alguna manera a través de ciertas políticas de redistribución ir generando espacios para la participación de los sectores medios y bajos rurales en el espacio rural, que eso siempre fue de alguna manera un punto de tensión con las organizaciones agrarias, básicamente con la Asociación Rural, con la Federación Rural y con algunas otras que trabajaron en alianza con estos grupos, que no solo se transformó en una expansión de los derechos en el campo, sino que también a través del propio Ministerio de Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la Dirección de Desarrollo Rural, también generó un espacio muy importante de las mesas de desarrollo rural, microcréditos, o sea, un fomento importante que obviamente hizo que el Estado participara más en la regulación de la vida social y económica en el medio rural. Eso siempre fue una tensión. Esa tensión de alguna manera se soportó, se negoció, se acordó gracias a un enorme excedente que permitía a los sectores dominantes en el campo no resignar esa ganancia extraordinaria a favor de esa redistribución. Cuando esa ecuación, a partir de 2015, comienza a cambiar, entonces se comienza a dar una fuerte presión y que a nuestro entender hace emerger este conflicto. Por eso este conflicto tiene un carácter muy fuerte contra el Estado. Es un conflicto donde básicamente la reivindicación es que se reduzca el peso del Estado en la economía.
también estaban vinculados a los propios planes sociales, otro tipo de formas de redistribución de que el grupo de autoconvocados de alguna manera reacciona contra ellos. Reacciona porque obviamente ya no tiene la sobreganancia que permitía ser tolerantes con ese tipo de redistribución. Hay menos para redistribuir y de alguna manera estos grupos no quieren perder su participación en el total de la riqueza. Eso me parece que es fundamental para entender el proceso a largo plazo. Quizás si hay otro ciclo de crecimiento, esto se resuelva simplemente con un ciclo de crecimiento. Por eso tanto énfasis en devaluar, porque eso generaría mayores ingresos y se acaba el conflicto. Es un conflicto netamente económico de los grupos, obviamente, que se apropian de mayor cantidad de excedente. Pero por el otro lado, eso es como una base más estructural para entender lo que está latente en este conflicto. Pero después hay otro, que es la forma que asume el conflicto, la forma que esta acción colectiva asume. Y eso es muy interesante, porque eso recoge otra mirada también sociológica que tiene que ver con el mundo simbólico en el Uruguay, con el peso simbólico que tiene lo rural, las organizaciones, que representa el campo en el imaginario social, que se vincula también para entender la forma del conflicto. No solo las razones, sino la forma, que son muy importantes las formas que asumen los conflictos para poder entender y saber hacia dónde van o cuáles son de alguna manera sus alternativas. Y esta forma de conflicto asume una vieja tradición uruguaya que es la del discurso ruralista. ¿Qué quiere decir el discurso ruralista? El discurso ruralista es el discurso que asumen, no solo en Uruguay, sino en América Latina, las organizaciones agrarias, viejas organizaciones agrarias, vinculadas a los viejos terratenientes, que de alguna manera se les llama ruralismo porque ellos tienen un pensamiento fisiócrata que piensan que la riqueza verdadera del país y los destinos del país dependen de lo rural. Eso le da a este movimiento, que eso es muy importante, una autolegitimación para hablar del país. Ellos hablan del país porque de alguna manera tienen esa visión del mundo, que el agro es lo más importante que hay en el país. Es el centro de la vida económica del país. Ellos lo piensan y realmente lo creen así y no aceptan de alguna manera en este discurso otra interpretación. Y eso le permite, como mucha gente piensa de esa manera, le permite tener altísima legitimidad para hablar de temas que no tienen nada que ver con los problemas económicos que atraviesa el campo. Y un tema, porque no quiero alargar, porque esto habríamos, es cómo se apropian de la bandera nacional. Y el propio concepto, el Uruguay, el modelo es no solo Uruguay, ¿no? Y el apoderarse de la bandera nacional como si fuera la selección nacional, ¿no? Son la celeste. Eso hay que entender el peso de las organizaciones agrarias en la constitución del país, las diferentes luchas que ellos han mantenido contra el Estado para poder entender esa significación. Entonces utilizan toda esa fuerza simbólica para, de alguna manera, presionar al Estado para lograr, para generar, de alguna manera, una salida a esta tensión de base que existe, que es real, que hay una reducción de la riqueza en el país. Pero este apego al discurso ruralista, creando una institución nueva, no es vieja en el Uruguay. Eso mismo sucedió en 1915 cuando se crea la Federación Rural. La Federación Rural, de alguna manera, fueron los primeros autoconvocados que salieron de la Asociación Rural y crearon la Federación Rural para pelear con más fuerza sobre el gobierno, que la Asociación Rural de alguna manera ya tenía cierta articulación con ese gobierno. En este caso, y en el libro creo que lo planteamos bien, la Federación Rural, poco menos, pero la Asociación Rural estaba muy articulada con el gobierno progresista, porque es institucional, no le gusta dar batallas descarnadas y sin salida, de alguna manera es mucho, tiene otra impronta, entonces necesita otro brazo, otra forma de desarrollar la acción colectiva. Entonces esto no es nuevo, que surja una nueva organización en momentos de crisis para defender los intereses de las organizaciones agrarias es bien interesante, pero es ya una matriz bastante repetida. De hecho, están yendo todas juntas, la Asociación Rural y los autoconvocados. Aunque los autoconvocados tienen
y la Federación Rural tiene un contacto más cercano, pero eso sería para otra entrevista explicar un poco cómo funcionan las organizaciones agrarias. Pero también es importante marcar que en este mundo social agrario hay dos organizaciones o dos grupos sociales bien importantes, la mayoría de los que viven y trabajan en el agro, que no están adheridos a esta movilización de los autoconvocados, que son básicamente los asalariados rurales, que son la fuerza mayoritaria de la producción, y por el otro lado un grupo de agricultura familiar que está nucleada en otras organizaciones, la Comisión Nacional de Fomento Rural, que no tiene esta posición tan beligerante frente al gobierno y que de alguna manera reconoce que las medidas que el gobierno ha tomado benefician específicamente a los sectores más vulnerables. No sé si eso es un poco una cosa muy apretada sobre la mirada que... No, y en línea con lo que dice Alberto, me parece que lo importante, y se han hecho esfuerzos también desde otros colegas, de tratar de mostrar de que lo rural no es totalmente homogéneo, sino que hay distintos sectores, y como decía Alberto, en esta cantidad, en esta amplia gama de agentes sociales del agro, hay muchos que han empezado a mostrar una voz disidente sobre este proceso. Está el caso de los asalariados rurales, como mencionaba Alberto, que son la mayoría de la población económicamente activa del campo, que han mostrado un cierto distanciamiento con esta postura de los autoconvocados, y que me parece que en eso también es importante poner énfasis y mirarlo, porque siempre han sido un sector menos atendido, pero que es el mayoritario en el campo y que tiene su postura y su voz, y el que mencionaba Alberto de los productores familiares, que también han empezado a mostrar ciertos matices y una postura más conciliadora con las propuestas que ha presentado el gobierno para atender la situación productiva y social de estos sectores. Y en eso nosotros hicimos, en el libro que mencionaba Alberto, mucho énfasis en tratar de mostrar de que si bien nosotros hablamos del campo y siempre tenemos esa idea en el imaginario de que el Uruguay es homogéneo, que somos todos iguales, esa imagen de que somos todos trabajadores rurales, todos productores, que siempre asociamos, que hay distintos actores y que el gobierno y las políticas públicas han puesto como un especial énfasis en estos dos, en los asalariados y en los productores, pequeños productores, que son sobre los que se han hecho la mayoría de las políticas de desarrollo social, en esta idea que decía Alberto de generar como una redistribución del excedente del sector agropecuario, pero también sin olvidar algo que también mencionaba, que también han sido una década, podemos llamarla, en la cual se generaron las condiciones para que se produzca una rápida acumulación y generación de excedente por los sectores más ricos, podemos llamarlo, del campo. O sea, en estos años avanzaron las grandes empresas multinacionales, se generaron grandes facilidades que permitieron la inserción en los mercados internacionales, una serie de políticas que no estuvieron orientados a los sectores subalternos, si podemos llamarlo de una manera, sino también a estos otros sectores que fueron los que en este periodo generaron una mayor acumulación, más allá de estas otras muchas de redistribución que se generaron. Y en ese sentido nosotros en el libro dejamos planteado, lo mencionaba Alberto, que era muy previsible que esto que estaba como en tensión entre, por un lado, la redistribución y, por el otro lado, todos estos nuevos agentes que entran en el sector agropecuario, que en algún momento, cuando esa torta, como decía Alberto, empezara a disminuir, se iban a generar, nuevos conflictos y nuevas pujas redistributivas, como ha sucedido a lo largo de la historia. Una cosa es un ciclo de expansión, donde hay mucho para repartir y que lo saquen un poco no es tan problemático, a cuando se generan estas condiciones, que obviamente algunos se están comparando con lo que sucedió en el 2000, 2002, pero nos parece que es un contexto totalmente diferente, pero sí que muestra que en estos contextos de crisis empiezan a emerger nuevamente estas voces para generar una nueva puja redistributiva y frenar avances en el sentido de ciertas conquistas que se dieron para el lado de estos actores que habían estado históricamente más relegados en la sociedad rural. Sí, perdón. Sí, dos cosas que plantea Paula que son muy importantes.
Una justamente que, claro, este conflicto trata de que esa reducción de excedente y de riqueza, de alguna manera, la pague, esta reducción del crecimiento la pague otros sectores. Obviamente el sector agrario no la quiere pagar, quiere desplazársela a otros sectores de la sociedad y a otros sectores quizás de la propia sociedad rural. Si hablamos de la negociación salarial, y vamos a ver ahora la negociación salarial en el agro, qué características tiene cuando comiencen los consejos salarios en este año. Pero la otra cosa que me parece muy importante distinguir sociológicamente es la movilización del 2002 con la movilización de hoy. Para ser simple y empezar por una consigna, la movilización del 2002 es una gran movilización agraria en contra del neoliberalismo. Si analizamos las fuerzas que apoyaron ese levantamiento. Rentabilidad o muerte, ¿no? Pero las fuerzas sociales, bajo la misma consigna, la rentabilidad, pero las fuerzas sociales que apoyaron eso eran una fuerza contra las políticas neoliberales, básicamente, que habían llevado a la ruina del país con el gobierno de Jorge Valle, que era la continuidad de una década de políticas neoliberales bastante profundas y ortodoxas. Este movimiento yo lo caracterizaría como un frente antiprogresista. Si uno ve las bases sociales de cada de esos movimientos, esto me parece que es pertinente al menos trabajarlo como hipótesis. Los sectores sociales que apoyaron la propuesta, la protesta rural del 2002, básicamente reclamaban por más Estado, más intervención, más regulación. Y estaban básicamente otras organizaciones pequeñas y el PICEN estaba detrás de esas fuerzas, y también estaban por detrás fuerzas, partidos de izquierda, que todavía no habían llegado al poder. Y había una cierta, ¿cómo decirlo? No estaba muy claro hasta el final las posiciones de la Asociación y la Federación Rural frente a estas protestas. Sí estaba decididamente la Comisión Nacional dentro de ese movimiento. En este movimiento, justamente, en los sectores obreros, los sectores de agricultores familiares y otros sectores de la sociedad no están apoyando claramente esta protesta, porque esta protesta básicamente es una protesta para reducir el peso del Estado en la sociedad. O sea, tiene un carácter de una propuesta mucho más liberal en lo económico y conservadora en lo político, que son las banderas básicamente del ruralismo. Entonces es muy interesante comparar las propuestas y las plataformas del 2002 con la de protesta de enero de este año, porque son para mí diametralmente distintas. Si bien puede ser que aparezcan en términos de opinión pública como una protesta rural, la primera fue una protesta rural de carácter mucho menos ruralista, y esta está de alguna manera embanderada atrás de un modelo más ruralista o neoruralista clásico, que de alguna manera lo que pregona es la reducción del Estado, minimizar el peso del Estado y de alguna manera dejar que las fuerzas del mercado gobiernen las relaciones económicas. En cambio, esta pujaba por una acción mucho más estratégica del gobierno en la economía, y que de alguna manera da lugar luego a lo que se llamó el encuentro, el Uruguay productivo, y luego de alguna manera eso se plasmó a lo largo de estos 15 años en el programa del Frente Amplio en el gobierno. Y lo que se está pidiendo ahora de alguna manera es un freno a ese programa o un retroceso, ¿no? Realmente esa es una división que en la sociedad está, y no se puede resumir o no se puede simplificar esas posiciones de los ciudadanos del país entre dónde viven, un problema de territorio. Y ahí empieza el tema de las alianzas, que es muy interesante. Este movimiento, ¿a quién tiene como grandes aliados urbanos? A los comerciantes, a los... pero hay sectores que obviamente están presionados por la política de formalización, por la política de regulación del mercado laboral, que no pueden trabajar, que tienen que trabajar legalmente, que se está reduciendo la informalidad de la economía. Bueno, esos sectores que de alguna manera, lamentablemente, se ven presionados, porque hay otros que sí siguen trabajando
en la informalidad, a pesar de todo, están presionados por esas políticas que buscan formalidad y lo sienten como un ataque a sus intereses, cuando realmente no es un ataque a los que cumplen, es un ataque para lograr que cumplan todos. Entonces, me parece que de esa manera es que la sociedad y la ciudadanía lo entiende. Claro que este grupo de autoconvocados y la protesta rural tiene un apoyo muy importante en los sectores medios rurales, que son los que más sufren la tensión, porque esta tensión entre redistribución y crecimiento, que yo mencionaba, no se da mágicamente, se da en el bolsillo de cada uno, y los que más sufren la reducción de la apropiación de la riqueza es aquellos que se apropiaban de muy poquita riqueza, que ahora la ven desaparecer y no tienen instrumentos o la superficie necesaria o la tecnología como para seguir apropiándose de mayores cantidades, y ven reducida su posibilidad. Por eso los que de alguna manera van a pagar este proceso de ajuste son los medianos y los pequeños. Los pequeños el gobierno parece que los quiere cooperar. El tema ahí son las capas medias capitalizadas, empresarios, que están en una situación compleja y que son de alguna manera la fuerza social que sale a la calle. Porque esos 15.000 productores que estaban, o personas, ciudadanos que estaban en Durazno, no son los grandes productores, no, porque no hay 15.000 grandes productores en Uruguay, hay 3.000. La fuerza social son las clases medias o medias altas del sector urbano, del sector rural, que están efectivamente afectados. Entonces ahí hay que ser muy cuidadoso cuando se hace un análisis de los sectores que están involucrados y cuáles son, de alguna manera, con los intereses de cada uno para tomar medidas y efectivamente resolver la tensión. Porque allí, de alguna manera, estos son reclamos de sectores medios que de alguna manera nunca tuvieron una expresión muy clara gremialmente. Entonces eso también complejiza bastante el análisis, ¿no? Pero creo, insisto, no es un problema entre campo y ciudad, es un problema entre ciudadanos, algunos que comparten su propuesta y otros que no. No creo que haya esencialismos rurales, que los ciudadanos urbanos no puedan entender el medio rural. Eso me parece un planteamiento simple e infantil, como yo no puedo entender una máquina compleja de informática, ¿no? No entiendo, porque no soy informático, tampoco tengo por qué ser agrónomo, soy ciudadano. Eso me parece que es una sustancialización, una naturalización de las diferencias que me parece que no le hace bien a la discusión. Sí, pensando un poco ahora, ¿no? Porque es algo sobre lo que habíamos hablado mucho, sí. me parece cómo vemos nosotros en la ciudad lo que está pasando en el campo. Y ahí, retomando un poco lo que decía Alberto, uno de los grandes logros simbólicos que tuvieron históricamente las organizaciones rurales es demostrar el país como muy apegado a lo agropecuario. Es decir, el agro tiene en Uruguay un carácter fundacional desde su propia historia. Tenemos el propio escudo nacional, hace una referencia al sector agropecuario, y siempre se instaló el mito, bueno, lo que es Alberto trabajó mucho, el mito del país ganadero, esa idea de que, bueno, que si de Barran y no, que esa idea de que si al sector agropecuario le va bien, al país le va bien. Y creo que esa simbiosis entre lo agrario y la riqueza del país estuvo de repente más presente en esa protesta, en esas acciones, movilizaciones que hicieron a inicios del 2002, donde toda la sociedad entera estaba en crisis. Entonces me parece que generó como una empatía mayor hacia lo que estaba sucediendo en el sector agropecuario, donde el que aparecía de repente era quizás más el pequeño productor, mostrando su situación de endeudamiento, lo duro que es la vida en el campo, como ese imaginario más desde el esfuerzo, de la crisis, de lo que está sufriendo el sector, que era muy asemejable a lo que podía estar sufriendo otro sector de la sociedad, que lo veía más capaz en carne propia. Y me parece que en esta movilización, mirando un poco la prensa y las imágenes que salen, como que me parece que se ha tendido quizás a una caricaturización de, bueno, esa idea del 4x4, de la agropalusa, de que por qué se quejan si vienen a protestar en la 4x4, como que ha generado, me parece, como, no sé cómo decirlo, como una caricaturización de lo que es la vida en el campo, de cierto sector, que no genera tanta empatía o tanta
solidaridad de otros sectores de la sociedad, como sí sucedió en esas otras movilizaciones. Y me parece en ese sentido está bueno como romper un poco con esas ideas, romper con esos mitos, mostrar que eso que siempre insistimos al principio, que en lo rural es muy heterogéneo, que hay muchos sectores, como decía Alberto, que en este proceso están realmente viviendo, sufriendo la situación que se está generando por esta reducción de la producción y de los precios internacionales. Y bueno, tratar de construir y de demostrar que lo rural es diverso, que hay muchos sectores, que hay algunos que están como sufriendo este proceso, pero también hay otros sectores que realmente no están siendo tan acongojados, digamos, por el nuevo contexto, y que me parece que son todas esas puntas que hay como que discutir y colocar sobre la mesa y debatir, y bueno, y también ¿no? de construir esos imaginarios que tenemos sobre el campo, la ciudad, lo rural. Nosotros siempre en Sociología Rural hacemos ese ejercicio, qué imagen tiene la gente del campo, y ahí, bueno, siempre la llevamos ese productor que trabaja, ¿no? Ese imaginario que a veces está muy, muy limitado a lo que es el campo, lo que es lo rural, lo que es en Uruguay. Sí, una discusión que falta en este debate, que siempre está muy opacada y que debería ser una discusión social amplia, es qué es la rentabilidad. ¿Cuál es la rentabilidad deseada del sector agropecuario? Porque si se está reclamando públicamente por rentabilidad, la rentabilidad puede ser del 5% sobre el capital invertido, sobre el 10, el 25%. ¿Cuál es la rentabilidad? Eso yo creo que sería muy bueno discutirlo en la sociedad. ¿Cuál es la rentabilidad que espera un arrocero? ¿Cuál es la rentabilidad que espera un ganadero? ¿Cuál es la rentabilidad que espera un viticultor? ¿Cuál es un horticultor? Vamos a discutir la rentabilidad, no a la agricultura familiar que tiene otra lógica, pero a las empresas medianas y grandes. ¿Cuál es la rentabilidad esperada? ¿Cuál es el retorno de capital que se necesita? Eso me parece que es clave, porque si no estamos discutiendo rentabilidad cero, ¿rentabilidad cuánto? ¿Cero? Sí, está claro, si no hay rentabilidad, cero. O sea, pongo 100 pesos y saco solo los 100 pesos. Pero, ¿cuál es la rentabilidad de eso? Bueno, eso la sociedad, si se reclama rentabilidad, habría que reclamar los porcentajes, porque hay una rentabilidad socialmente legítima. Bueno, podemos discutirlo, no solo para el agro, también para otros emprendimientos. Y sobre todo cuando se habla de los procesos inflacionarios, no hay que discutir la discusión, no es sobre los salarios, es sobre los márgenes de rentabilidad, que eso en la sociedad, por el poder que tienen las corporaciones empresariales, no se discute. Sí se discute cuánto gana un salario un portero en el Banco de Previsión Social, pero no se discute cuánto gana un empresario. Eso no es una discusión pública, porque parece que eso es legítimo, ganar cualquier margen de rentabilidad. En cambio, un salario parece tener topes legítimos socialmente. Eso es una discusión interesante que ampliaría el debate y nos haría de alguna manera comprender mejor los intereses en juego y acordar también márgenes de rentabilidad necesarios para socialmente sostenibles para la actividad agropecuaria, ¿no?